El Peñón de Vélez de la Gomera es una plaza de soberanía de España, en el norte de África. Veremos su historia, pasando por el reino de Badis, la primera conquista española, la vuelta a la piratería, la segunda conquista española y la permanente, los asedios marroquíes, el faro, el cementerio y la evolución de la sociedad del Peñón. Historiator, un canal dedicado a la geopolítica, en especial a historia, geografía, política, antropología, religiones, conflictos y las relaciones internacionales. El Peñón de Vélez de la Gomera es una plaza soberanía española en el norte de África, con una superficie de 0,045 km² y unos 70 habitantes, todos de ellos militares. Está a unos 117 kilómetros de Ceuta y 126 kilómetros de Melilla, que aquí arriba dejaré un vídeo. Era un islote, hasta que en 1934 un terremoto lo unió al continente. El punto más alto se llama La Corona y está a unos 84 metros. El destacamento de regulares del ejército español protege al Peñón, el cual alberga un faro, un helipuerto, una desaladora, un cementerio, además de los edificios militares en estado ruinoso. Pero como veremos, la historia de este peñón en el pasado fue muy diferente a la actual. El nombre de Vélez de la Gomera, donde Vélez procede de Badis, una fortaleza que estaba en el valle, y Gomera por la tribu bereber masmuda que vivía cerca. Existen en España varias localidades llamadas Vélez, como es Vélez Benaudalla, Vélez Blanco, Vélez Rubio, Vélez Málaga, Trevélez, además de una llamada Vélez que está en Colombia. En tiempos del reino de Fez, esta zona de la costa era del llamado reino de Badis, que era un reino vasallo de Fez. Badis era un centro comercial importante, donde se alojaban numerosas embarcaciones de la piratería berberisca. En el año 1504, el rey de Badis mantuvo contacto con los españoles, para que le ayudaran a hacer el rey de Fez. Pero los españoles estaban cansados de los ataques piratas. Así, el 22 de mayo de 1505, el conde de Tendilla escribió una carta donde menciona un plan para atacar a la piratería, donde dice que 3/4 partes de la armada podían situarse en la boca del puerto de Vélez de la Gomera, fuera, allá, cerca de la isla, mencionando textualmente al Peñón de Vélez de la Gomera. El 23 de julio de 1508 es tomado por el almirante Pedro Navarro, que se apoderó por sorpresa de él, aunque no está claro si lo hizo por iniciativa propia o siguiendo las órdenes del rey Fernando. El día 30 de ese mes, el conde de Tendilla escribe al corregidor de Málaga, pidiéndole que socorra a la guarnición del Peñón. Sin embargo, su conquista supuso un problema, ya que según el Tratado de Tordesillas de 1494, el Peñón estaría dentro de la zona de Portugal, por lo que hubo dudas si era del reino de Fez o el de Badis, lo que al final provocaría que se firmara el Tratado de Sintra en 1509, por el cual Portugal reconoce la posesión española del Peñón. El 20 de diciembre de 1522 es perdido el Peñón, que vuelve a estar bajo el reino de Badis. Existen varias teorías de cómo se perdió, entre los que varían los personajes. Algunos hablan de una mágica operación que incluía a 2 alquimistas de Fez y un desengaño amoroso. Tras lo cual, y al volver el Peñón a ser un nido de piratas, hubo varios planes de recuperarlo. En el año 1525, el marqués de Mondéjar realizó un intento de conquistarlo, basándose en la sorpresa y en los datos proporcionados por un artillero que estuvo cautivo. Sin embargo, el intento fracasó. En 1549, Badis pasa a estar bajo la obediencia del Imperio Sadita. El último rey de Badis se refugiaría en Melilla. En 1554, el Imperio Otomano interviene apoyando al rey de Fez contra la invasión sadí, lo que haría que controlase el Peñón. En 1563 hubo otro intento de recuperar el Peñón, esta vez al mando de Sancho de Leiva, cuyo plan era igual que la del marqués de Mondéjar, que era desembarcar en Torres de Alcalá,
tomar Badis y desde allí asediar el Peñón, pero también fracasó. El 6 de septiembre de 1564, una flota, salida en agosto desde Málaga y obedeciendo a las Cortes de Monzón de acabar con la piratería berberisca, con 99 barcos y 13.000 hombres, bajo las órdenes de García Toledo, Osorio, virrey Cataluña, Sicilia y marqués de Villafranca del Bierzo, y comandada por el almirante Álvaro Bazán, tomó el Peñón, asediándolos desde el fuerte de Tierra o Castil. Desde entonces, el Peñón de Vélez de la Gomera forma parte de España. El Peñón era usado como presidio. En el año 1570, Braun Hohenberg lo dibujó, como podemos ver. En 1662 sufrió una escasez de víveres, por lo que el gobernador abrió las puertas para que se fueran los prisioneros que quisieran. En 1670 el gobernador pide a Málaga víveres, armamento y militares, ya que estaban sufriendo un asedio por parte de las tropas marroquíes. En 1680 la sitiaron 10.000 marroquíes, pero habiendo sido socorrida a tiempo, tuvieron que retirarse. En 1682 y 1687 fueron nuevos asedios marroquíes, los cuales también fracasaron. La vida religiosa en el Peñón se hacía en la iglesia de Santiago el Real, que podemos ver los planos. Se sabe que en 1648 se pide que los capuchinos fueran al Peñón. En 1660 se nombró a un comisario de la Santa Inquisición para el Peñón. En 1661 llegan los primeros capuchinos con un sueldo de 150 reales al mes. A finales del siglo XVII se manda a hacer la custodia del sol para la iglesia. La iglesia fue dañada durante la guerra del Rif y los objetos mandados a una iglesia en Melilla. Sin embargo, la custodia desapareció y muchos años después sería subastada y fue comprada por el Ayuntamiento de San Roque, creyendo que era el Peñón de Gibraltar. Pero tras unos estudios se descubrió que era el Peñón de Vélez de la Gomera, por lo cual fue cedida a Melilla, que la conserva en el Museo Sacro. Durante la Guerra de Sucesión Española, el Peñón se vería asediado en 1702 por parte de las tropas marroquíes, aprovechando la debilidad española. Y aunque no consiguen tomar el Peñón, sí consiguen tomar la Torre Tierra o Castil, la cual fue destruida, y esa zona sigue a día de hoy bajo control marroquí. Durante la época de los Borbones del siglo XIX, el Peñón sufrió, de 1743 a 1744, una epidemia de peste, donde estuvieron los médicos José Serrano, Tomás Sarch y Juan de Figueroa. En 1758 habían 510 habitantes, de ellos 190 desterrados, 177 militares y 143 civiles. En 1775 hubo un nuevo asedio marroquí y en 1799 una epidemia de escorbuto debido a la falta de frutas y verduras tras la pérdida de la Torre de Tierra. En 1801, 1810 y 1846 hubo proyectos de abandonarlo, aunque el primer proyecto de abandonarlo es de 1764. En 1812 hay una hombruna, lo que obligó al gobernador a echar a 150 presos a las tierras marroquíes. En 1821 una epidemia de fiebre amarilla, la cual llegó desde Alhucemas, y es en esta época cuando se realiza el censo de Madoz, el cual describe con todo detalle al Peñón. En septiembre de 1872, orden por la cual es declarado Puerto Franco, y ese mismo mes se autoriza a que se haga un proyecto de ley para abandonarlo, aunque no sucedería. En 1877 habían 315 habitantes. En 1887 alcanzan los 447 habitantes, el máximo. Y en 1891 un real decreto establece que haya una plantilla en el telégrafo del Peñón. En 1893 se ordena instalar un cable submarino de telégrafo del Peñón a Ceuta. En 1897 habían
413 habitantes, en 1900 321 habitantes y se asigna una indemnización diaria de 1 peseta al torrero del Peñón. En 1910 eran 400 habitantes y pasan a la Capitanía General de Melilla, de la cual en la actualidad siguen siendo parte. El Faro del Peñón comienza a considerarse en 1859, cuando se propone la construcción de un faro de sexto orden, para sustituir una luz esporádica del fuerte santiaguino. En 1894 se presenta un nuevo proyecto que modifica la ubicación del faro, sería más al norte y a una cota más baja, en los acantilados, pasando a ser de cuarto orden. Fue inaugurado con una lámpara de 2 mechas, atendida por 2 torreros, y tenía un alcance de 16 millas. En 1944 se automatizó y en 1984 se electrificó y está bajo la autoridad portuaria de Melilla. En 1920 habían 398 habitantes. En 1922, debido a la guerra del Rif, la población civil sería evacuada gracias a submarinos y a barcos. En 1930 la población era de 98 habitantes. El cementerio está situado en el lugar conocido como La Pulpera. El 9 de julio de 2021, un anuncio del traslado de enterrados. Serían 33 personas, siendo la más antigua enterrada en 1874 y la más reciente en 1925. Las circunstancias del traslado son debido a la negativa de ofrecer el correcto mantenimiento de las instalaciones por parte de los gobiernos españoles, que hacían correr el riesgo que los restos pudieran caer al mar. Durante la Segunda República Española, en 1834, un temporal estableció el istmo, uniéndolo al continente, al mover unas tierras que en 1930 un terremoto había cambiado de lugar. En 1940 tenía 51 habitantes. En 1942 se traslada a Melilla la Escuela de Niñas del Peñón. En 1950 eran 33 habitantes. 1956 es cuando comienza a hacer frontera directa con Marruecos. En 1960, 152 habitantes. Y en 1970, 51 habitantes. En el Peñón está el segmento fronterizo más pequeño del mundo, con 85 metros. Si te interesa saber más sobre fronteras raras, aquí arriba te dejo un vídeo. La frontera es una cuerda azul. En la zona marroquí está el Parque Nacional de Alucemas. Este canal tiene por ahora 5 líneas temáticas: Historia de España, Historia del Magreb, Religiones, Conflictos internacionales y Cine histórico. Por lo que si te interesa algo relacionado con estas líneas, no dudes en escribirme por Twitter o en la caja de comentarios.